Hola, hoy voy a hablar de esta polémica que en las últimas semanas se está produciendo en Europa cuando el gobierno holandés, sobre todo actuando como líder, defiende que los holandeses no pueden pagar el gasto excesivo que hacemos los países del sur. Suelen decir que Italia, España, somos cigarras que malgastamos el dinero, mientras que Holanda y otros países del norte pues son como hormigas que hacen un buen uso de los recursos, que van ahorrando y que gracias a ello pueden tener unas cuentas saneadas y que por lo tanto no pueden obligarse a pagar la deuda que tienen otros países. Bueno, me gustaría, detrás de ese discurso tan generalizado en el norte de Europa, hay muchas mentiras, hay medias verdades y hay auténticos engaños. Vayamos por partes. Miren, en España no se gasta más por parte del Estado que en Holanda. En el año, a finales de 2019, el Estado español gastaba el 41,9% de su Producto Interior Bruto, exactamente el mismo porcentaje que Holanda. Es verdad que en España nuestro porcentaje de deuda pública sobre el total de nuestro PIB es bastante más alto que el holandés y seguramente sería deseable que fuese más bajo, pero no se puede decir que que ese porcentaje sea desmesurado. Miren, la población española representa el 10,5% de la población europea, de la Unión Europea, y nuestra deuda pública representa el 10,9%. O sea, son 4 décimas más, digamos, de las que deberíamos tener. Por lo tanto, tenemos más de la que teóricamente nos corresponde, pero no puede decirse que sea una cantidad de deuda pública la que tiene el Estado español que sea desmesurada. Por otra parte, no es cierto tampoco que en España se gaste más en algunos servicios pues que en Holanda. El gasto público per cápita, por ejemplo, en Holanda es casi 8.000 euros al año más que en España, y en sanidad pues se gasta 2,5 veces más. O sea, no es verdad que aquí estemos gastando más que en Holanda. Y tampoco es verdad, sobre todo, pues esa idea que se dice de que España, Italia, los españoles vivimos por encima de nuestras posibilidades y que gastamos más de lo que tenemos. Es que eso es una mentira. Miren, para saber qué país vive por encima de sus posibilidades, no basta con contemplar la deuda pública, hay que contemplar también la deuda privada, la deuda de las empresas y la deuda de los hogares. ¿Y qué ocurre cuando eso se compara? Pues ocurre que se descubre concretamente que la deuda privada en Holanda es desorbitada. Es la tercera deuda privada más elevada del mundo. Fíjense, la deuda de los hogares en Holanda es el 100,3% de su PIB, y la de los españoles el 57,4%, prácticamente la mitad. La deuda de las empresas holandesas es el 140% de su PIB. En España las empresas mantienen una deuda que es el 73%, también prácticamente la mitad. Por lo tanto, no es verdad que en España sea donde vivimos por encima de nuestras posibilidades, es en Holanda, donde los hogares y las empresas están súper endeudadas. También dicen que somos unos vagos, pero en España trabajamos 1.434 horas al año. En Holanda trabajan 1.434 horas al año y nosotros 1.686. O sea que en promedio los españoles trabajamos más que los holandeses. Podremos tener otros defectos, pero no somos más vagos que los holandeses. Los argumentos son falsos.
los argumentos que se utilizan para combatir las posiciones de España en esta negociación que hay ahora en Europa por parte del gobierno holandés son falsos, son mentiras. ¿Y por qué esas mentiras? Pues tiene una explicación. Miren, sobre todo tiene una explicación porque el gobierno holandés, cuando ataca a España o a Italia, en realidad está haciendo un discurso para sus votantes. Sobre todo porque tiene un problema bien grave con su sistema de pensiones. Dice el gobierno holandés: si España o Italia quieren ayuda, tienen que cambiar su sistema de pensiones. Es la manera de decirle a sus votantes que el sistema de pensiones holandés es ejemplar, porque les dice a otros que lo pongan como el holandés. Pero ¿qué ocurre con el sistema de pensiones holandés? Pues miren, es un sistema de pensiones que tiene gravísimos problemas. Está considerado el mejor del mundo, porque hasta ahora está dando unas pensiones muy altas, pero tiene muchos problemas. Tanto que el año pasado se daba como seguro que en 2020 habría que recortarlas. Y de hecho, el gobierno ha tenido que hacer una propuesta de reforma del sistema de pensiones holandés para no tener que recortar estas pensiones de momento. ¿Por qué es esto así? El sistema de pensiones holandés tiene tres pilares, digámoslo así, como tres pensiones, o la pensión está formada por otras tres. La primera es una pensión pública mínima que concede el gobierno con sus presupuestos. La segunda es la pensión que proviene de unos fondos de inversión que gestionan las empresas donde están empleados los trabajadores. Y la tercera parte sería una pensión resultado del ahorro particular que cada trabajador pueda hacer si lo desea hacer. Pues bien, ¿qué ocurre? Que hasta ahora el sistema de pensiones ha concedido unas pensiones muy buenas en Holanda porque esos fondos de inversión obtenían una alta rentabilidad financiera. ¿Pero qué ocurre? Pues que vino la crisis de las empresas.com, después la crisis de 2008 y ahora la crisis de la COVID-19, y resulta que la rentabilidad financiera de esas inversiones se viene abajo. Eso es lo que ha hecho que, como digo, estuviera previsto en 2021 recortar las pensiones, porque lo que se llama el fondo de cobertura de esos fondos de inversión, o sea, la liquidez que tienen para pagar en el futuro las pensiones, estaba ya por debajo de 100. Quiere decir que no había dinero para pagar en el futuro las pensiones con la rentabilidad que estaban obteniendo. Entonces el gobierno lo ha cambiado. Y lo ha cambiado, curiosamente, dando un paso hacia el vacío, porque, como han dicho sus propios representantes y responsables, lo que han cambiado es hacer que a partir de ahora las pensiones de los holandeses sean todavía más dependientes de la rentabilidad de los títulos financieros, de la rentabilidad en las bolsas. ¿Qué ocurre? Miren, es fácil de entender. Los votantes, los ciudadanos holandeses que se jactan y disfrutan y tienen la fortuna de tener unas pensiones muy elevadas, las tienen gracias a que esos fondos de pensiones invierten en deuda. Por eso están tan endeudadas, por eso el gobierno promueve y permite que las empresas y las familias holandesas estén endeudadas. Esos pasivos financieros de los hogares y de las empresas holandesas son los activos financieros de los fondos de inversión, de donde salen las pensiones. Y no solo de ahí. ¿De dónde obtienen rentabilidad esos fondos de inversión? De los bonos de los estados, que son especialmente rentables. Y no solamente de los bonos de otros estados, sino a ser posible de bonos de otros estados sometidos a tensión y por lo tanto que tengan la prima mayor, que tengan el interés, que paguen el interés más alto. O sea, al gobierno holandés, a los holandeses, lo que les interesa es que los demás países estemos endeudados para comprar nuestra deuda y a ser posible que nos tengamos que endeudar al interés más alto posible. O sea, que se creen las condiciones, aunque sea artificialmente, para que lo que se llama nuestra prima de riesgo, es decir, el diferencial en el tipo de interés que tiene que pagar el Estado español o el Estado italiano, sea el más alto posible, porque así obtienen más rentabilidad. ¿Se dan ustedes cuenta? Cuando ustedes oyen al primer ministro holandés
decir que aquí tenemos que hacer reformas, que aquí tenemos que aplicar las políticas que ellos dicen, nos están diciendo que apliquemos las políticas que más nos van a endeudar, porque esa deuda que emitamos nosotros va a ser lo que alimenta los ingresos de sus fondos de pensiones para pagar las pensiones a sus jubilados. Nos están engañando. Nos están engañando con eso y nos están engañando, como ya he explicado en otras ocasiones, cuando nos dicen que los españoles o los italianos o los portugueses no hacemos bien las cuentas de nuestros estados y que no tenemos suficientes ingresos fiscales, y cuando Holanda se convierte en un paraíso fiscal, cuando es un parásito de las finanzas estatales de otros países europeos. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que reformar? Quien tiene que llevar a cabo cambios es Holanda. Lo sorprendente no es que los holandeses se beneficien de que Holanda se haya convertido en un vergonzoso paraíso fiscal. Lo sorprendente realmente es que el resto de los países europeos se lo consientan.